El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había anunciado que su partido, Nuevas Ideas, se había llevado 58 de los 60 diputados, pero el Tribunal Electoral del país informó que el sistema de recuento preliminar falló y no tienen datos oficiales de cómo quedó constituido. Se van a abrir ahora todas las urnas y van a contar papeleta por papeleta. Hoy vamos a conversar para analizar lo que ha ocurrido con el periodista Germán Romero. Buenos días, Germán. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación para hablar sobre lo que estamos viviendo a prácticamente una semana casi de las elecciones que se vivieron en El Salvador y las principales fallas que nos han tenido en vilo y que a esta hora de la mañana no nos indica ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral de manera oficial quién ha sido el elegido como presidente de la República y menos los nombres de los diputados que van a conformar la nueva Asamblea Legislativa. Germán, antes de entrar en detalle de cuáles pudiesen ser las causas que han afectado que se haya dado el resultado electoral prácticamente luego de cerrar las urnas, quisiera conocer, tú como periodista, ¿qué ha opinado la sociedad civil en el país del adelanto del anuncio que hizo el presidente Bukele antes de hacerlo el propio organismo oficial? La población se quedó admirada que a tan poco tiempo luego de cerradas las urnas o los centros de votación, más bien dicho, a escala nacional en el país, se tuviera una información tan completa. Pero también muchos estaban sabedores que la información del Tribunal Supremo Electoral le llegaba de primera mano al presidente de la República, ¿no? Sin embargo, esta situación fue cambiando con el paso del tiempo y es que para darles un contexto, los problemas del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones se vivieron desde tempranas horas de la mañana, desde antes que se aperturaran los centros de votación en todo el país. ¿De qué forma? Se había buscado voluntarios, personas que por medio del documento único de identidad del Tribunal Supremo Electoral escogió para conformar las mesas que estaban a cargo de las juntas receptoras de voto a escala nacional. Pero ¿qué sucede? Estas personas, al llegar a las 3, 4 de la madrugada a los centros de votación y querer ingresar como parte de ese cuerpo electoral que estaría trabajando en la jornada del día domingo, resulta que se encontraron con un bloqueo porque no les permitieron el ingreso, asegurándoles que las mesas ya estaban conformadas. Entonces, estas personas que fueron a capacitaciones, que estuvieron trabajando de la mano con el Tribunal Supremo Electoral, se quedaron fuera de ese proceso porque otras personas ocuparon sus lugares en muchos centros de votación y esa fue la primer queja de la que se tuvo conocimiento. Luego ya las tradicionales, ¿verdad? Aperturas un poco tardías, que no se lograban poner de acuerdo por X o Y razón. La jornada transcurrió de manera normal, si lo queremos ver así, ¿verdad? Durante toda la jornada hasta las 5 de la tarde, cuando fue el cierre, es que se comenzó con el conteo y obviamente las primeras papeletas en conteo fueron las presidenciales. Muchas de las personas que estaban en estas juntas receptoras aseguran que el proceso de escrutinio y envío de información de las papeletas para presidente fueron enviadas de manera correcta, sin ningún problema. El problema radicó a la hora de comenzar a transmitir votos o papeletas o información acerca de diputados. Ahí es donde el sistema se comenzó a caer, comenzaron las fallas. Muchas personas que estaban en estas juntas receptoras aseguran que al momento de introducir la información en cuanto a número de votos válidos, el sistema los duplicaba y hasta los triplicaba en conteo. Entonces Sí, ahí es donde se comenzó el problema, Marjorie.
Sí, estaba viendo incluso que medios locales reportaron que tras el cierre de las urnas no hubo lo que llaman el acto de puesta a cero de este sistema de transmisión. Exacto. Y justamente señalan eso que tú estás advirtiendo, que se duplicó y hasta se triplicó los resultados en algunos lugares. Hablemos un poco acerca de este hecho que señalas que no le permitieron al personal que habían instruido, capacitado a entrar allí a los centros de votación. ¿Pondría en duda la transparencia del proceso? Sin duda alguna, Marjorie. Si tú tienes Quiero, personas capacitadas, quiero sí, que lo hables y que nos comentes, tú que eres experto, que estás allá y que tienes el conocimiento de cómo son los procesos electorales en tu país. tradicionalmente el Tribunal Supremo Electoral escoge dentro de toda la población salvadoreña a quienes conformarán las juntas receptoras de votos y las mesas que están dentro de esas juntas receptoras. Estas personas tienen determinado tiempo para enviar una justificación del por qué no pueden ser parte de estas. En mi caso, por ejemplo, resulté electo en algún momento y mi justificación es, pues, soy periodista y tengo que, yo estoy estoy del otro lado, ¿no? Transmitiendo la información y esa es mi justificación. Entonces, pero muchas personas se encontraron con este dilema y con este problema lastimosamente y ellos mismos aseguraban que les decían en los centros de votación que eran miembros del partido en el gobierno los que estaban conformando las mesas en sus puestos, en sus lugares. Entonces, si tomamos en cuenta esto, Marjorie, más que los partidos políticos contendientes no tenían el presupuesto necesario, porque para esto los partidos contratan personal para que sea parte de las juntas receptoras como miembros de mesas, como vigilantes. Eso no se vivió en esta oportunidad, ¿verdad? No se tuvo una representación completa de todos los partidos políticos en las juntas receptoras de votos. Ahora, al término de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral hace una conferencia de prensa con una pantalla enorme y pone a cero todo el sistema para que comience el conteo de la votación desde cero, ¿verdad? Se informa que el acta primera que llegó fue el del departamento de Aguachapán, del municipio, qué sé yo, ¿verdad? X de tal departamento y comienza el conteo. Eso no sucedió en esta oportunidad. Incluso el Tribunal Supremo Electoral dio conferencia tiempo después de cerrada los centros de votación y la votación en general, aduciendo de que todo había transcurrido con tranquilidad y estableciendo que la jornada había sido un éxito. Horas después no le tocó de otra a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que salir y dar la cara porque era demasiado obvio los problemas que se estaban teniendo, las denuncias estaban en redes sociales de que no estaban funcionando los sistemas por los cuales se han pagado millones de dólares para este proceso y que fueran un fracaso total. El Tribunal Supremo Electoral salió a dar la cara, la presidenta dijo que tenían fallas, pero no dijo qué tipo de fallas, de dónde venían, que cómo iban sí explicó cómo iban a solventar la situación, pero nos quedamos con esas dudas de que, qué tipo de fallas son las que se generaron a la hora de hacer ese proceso inicial de conteo de votos, Manuel. Ahora, vamos a hablar de la gravedad. ¿Queda expuesta la dependencia de poderes? ¿Qué significa que un presidente, poco tiempo después de cerrar el proceso electoral, haya dicho, hemos ganado 58 de los 60 escaños del Congreso y posteriormente salga el ente electoral a decir, no tenemos la transmisión, vamos a contar ahora papeleta por papeleta? Normalmente en El Salvador se trabaja con algo con un proceso que se conoce información a boca de urna, Marjorie. Los partidos políticos tienen a su gente en los centros de votación, en las juntas receptoras de votos, y estos están pasando la información de los votos que han obtenido a sus jefes y los partidos políticos tienen como una especie
de centro de datos propio para ir recabando esa información, y esto se conoce como la información a boca de urna. Creo que se precipitó el presidente a la hora de anunciar que sí había ganado la presidencia. Eso obviamente iba a suceder, pero el punto estaba radicado en el tema de los diputados. El presidente dijo que habían ganado entre 58 a 60 diputados, y eso sí generó un poco de duda o mucha duda en algunos sectores, porque no se tenía ni siquiera información, ni siquiera del cierre de escrutinio para presidentes. No se habían iniciado conteos para diputados. Entonces, toda la población se quedó de dónde sacó la información el presidente de la República, ¿no? Y para darles un contexto, hasta esta hora de la mañana en la que estamos hablando, el Tribunal Supremo Electoral no ha dado en firme ningún resultado. Hasta ayer a las 8:30 de la noche, la presidenta del tribunal anunció en su cuenta de Twitter que se habían escrutado hasta las 8:30 de ayer por la noche el 97.46% de las 8.562 actas para la elección presidencial. Vuelvo a insistir, hasta este momento no hay conteo de votos para diputados, y el partido Nuevas Ideas y el presidente Nayib Bukele obtuvo 2.639.468 votos de salvadoreños radicados en el país, y también de los salvadoreños que se acercaron a los centros de votación en las diferentes naciones del mundo para ejercer el sufragio por primera vez en muchos casos. Mayoría. Es un dato, este sí ya es un dato confirmado por el Tribunal Supremo Electoral. Hace falta un poquito, 2 puntos y algo de papeletas por terminar, pero obviamente ya con este dato ya podemos ver que en efecto el presidente, se podría decir, arrasó con las elecciones presidenciales en El Salvador. Sí, claro, el presidente ya tenía sus proyecciones hechas y era algo previsible, más no en el caso del Congreso. Según tu experiencia, ¿cuánto tiempo puede tardar que puedan hacer este conteo manual para dar los resultados? No debe ser mucho tiempo, Marjorie, porque hay tiempos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Este día, de acuerdo a la información que se estuvo manejando ayer por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, este día se debe concluir con el proceso de conteo de las elecciones o de las papeletas presidenciales para dar paso inmediatamente. Ya se tiene el espacio, será el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, acá en San Salvador, el que tendrá, de acuerdo a la información que estaban hablando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cerca de 300 mesas que serán las encargadas de contar voto por voto la elección para Asamblea Legislativa. Esto será más complejo, Marjorie, ya que, como les comentaba la vez pasada, hay diferentes formas de votación en materia de diputados, y por eso será un poco más complejo el proceso a la hora de decir votaron por bandera, votaron por rostro, votaron cruzado, votaron por bandera rostro, a quién le vamos a dar este voto. Creo que ahí sí tendremos un poco de tiempo más especial para poder ir exhaustivamente. Y sin duda alguna, los partidos políticos que aseguran que tienen un escaño o una curul dentro de la Asamblea Legislativa estarán más al pendiente. Aquí sí creo que va a haber un poco más de presencia de tanto de personeros de partidos políticos, así como de voluntarios de estos partidos políticos, que estarán al pendiente de estas papeletas para conocer cuál ha sido en determinado momento lo que la población quiere para la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha sido manejado lo que está ocurriendo a nivel de la prensa nacional e internacional? Le estamos dando seguimiento a todo el proceso desde que, como te comentaba, comenzó la jornada electoral. Todos los medios de comunicación están abocados en el Hotel Sede, donde se está dando actualmente el escrutinio final para presidente, y sin duda alguna luego pasamos cámaras y micrófonos al gimnasio nacional. Están los equipos de prensa con los partidos políticos conociendo cuál es la información que ellos tienen, ya que ha habido reuniones internas
tanto de partidos políticos como de partidos con el Tribunal Supremo Electoral, para ir conociendo de primera mano cómo avanza este proceso. No solo la prensa nacional e internacional, Marjorie, sino también observadores internacionales están muy al pendiente de lo que está sucediendo, y sin duda alguna este nuevo proceso que debe iniciar este día será todavía con mucha más observación. Germán, gracias. Nos mantenemos en contacto contigo para poder comentar con la audiencia la evolución de estos resultados electorales en El Salvador. Feliz día y feliz fin de semana para ti. Con todo gusto, buenos días y que disfruten el fin de semana ustedes también.